Que se conecte Atanasio. Ocho y 18, 8 y... Ya, 2 minutos más, lo esperamos. Si no, iniciamos la clase. Atanasio dice que me está esperando, me ha mandado un mensaje, pero no lo veo acá. Amarón. Marón, ¿me escucha? Te escucho. Atanasio dice que me está esperando en la clase, pero no lo veo acá. No, yo le dije, te estamos esperando en la clase. Ah, ya, listo. Tú les mandabas ese mensaje. Sí, Ya, listo. Vamos avanzando ya, Atanasio. Ya, ¿cómo se llama? Marón. Ya vamos ya, avanzando. profe. Ya, ya, listo. Ya. ¿Escuchan ese video? ¿Qué es un plan de mantenimiento? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos abordar ¿Escuchan? la elaboración Ya. de dicho documento. El plan de mantenimiento, recordemos que es una cosa sencilla. El plan de mantenimiento es un conjunto de tareas. Es el conjunto de tareas que queremos realizar sobre una instalación para evitar fundamentalmente fallas. Entonces, ¿qué es un plan de mantenimiento? Un conjunto de tareas. Ese conjunto de tareas, además, en cada una de estas tareas indicamos varias informaciones. Cada una de estas tareas, que se refiere normalmente a un equipo, a un sistema o a la planta en general, cada una de estas tareas tiene, en principio, una especialidad. Esa especialidad, ¿qué es? Es el conocimiento que debe tener el técnico que se va a encargar de realizar estas tareas. ¿Qué tipos de especialidades habitualmente tenemos en una planta? Pues tenemos al menos 8 o 10 especialidades, y que son la especialidad mecánica, eléctrica, instrumentación, calibración, química, etcétera. Eso ya veremos más adelante. El conjunto de especialidades habituales que podemos tener en un plan de mantenimiento. Tenemos, además de indicar la tarea y de indicar la especialidad, tenemos que indicar la frecuencia, cómo de a menudo tenemos que realizar una tarea determinada en una instalación. Si determinamos que una instalación, que una tarea determinada tiene que realizarse por un mecánico, tendremos que decirle si esta tarea hay que realizarla diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, con qué periodicidad. Cómo determinar esas periodicidades ya veremos más adelante, que hay, hay varias maneras, unas maneras más matemáticas, otras maneras menos matemáticas, más estimativas de determinar esta duración. Tareas, frecuencia, especialidad. Esas son las tres grandes cosas que nos tienen que preocupar a la hora de hacer nuestro plan de mantenimiento. Después ya veremos que tendremos que agrupar las tareas, que normalmente van a ser muchas. En una instalación industrial que puede tener 5 o 10.000 equipos en la instalación, pues puede requerir de realizar 30, 40, 100.000 tareas. No nos tiene que sorprender esa cifra. Lo que ocurre es que 100.000 tareas no las podemos gestionar una a una, no podemos generar una orden de trabajo por cada tarea. ¿Qué vamos a tener que hacer? Agrupar las tareas por determinados criterios. Primer criterio para agrupar las tareas suele ser el sistema al que pertenece el equipo sobre el que tenemos que efectuar la tarea de mantenimiento. Segundo criterio, la especialidad de los técnicos. Tercer criterio, la frecuencia.
Ya veremos cómo se van a realizar esas agrupaciones para tener finalmente el documento final, que serán las gamas de mantenimiento que componen una instalación. Hemos dicho pues que tenemos tareas, frecuencia, especialidad, pero tenemos también una serie de informaciones que nos van a resultar realmente útiles y que deben determinarse junto con la tarea. La primera información es cuánto estimamos que va a durar esa tarea. Esta es una estimación que vamos a realizar, pues una estimación que realizaremos en base a nuestra experiencia, en base a los datos que tengamos acumulados, pero desde luego que va a ser algo puramente estimativo, pero que va a ser una información útil, porque nos va a permitir saber la carga de trabajo que va a suponer todo el plan de mantenimiento. Segunda información realmente útil que tendremos que definir junto con la tarea de mantenimiento: si el equipo, la planta o el sistema deben estar parados para realizar la tarea. Deben estar parados o deben estar en marcha para realizar la tarea. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente agruparemos tareas que requieran que la planta esté en una condición o en otra, y no será conveniente mezclar en la misma gama de mantenimiento o en la misma orden de trabajo pues tareas que requieran o no requieran que el equipo, el sistema o la planta estén en marcha o parados. Hay una última cuestión muy importante que se refiere a la seguridad y que habla de que determinadas tareas de mantenimiento requieren permisos de trabajo e incluso requieren permisos de trabajo especiales. Por ejemplo, las tareas que requieren trabajos en caliente, que generan chispa o que generan corte y que pueden provocar un incendio. Eso requieren un tipo de trabajo, un tipo de permiso de trabajo especial. Hay otros tipos de tareas que requieren un bloqueo eléctrico, un bloqueo neumático, un bloqueo hidráulico. Bueno, pues estas tareas también requerirán un permiso de trabajo que implicará un descargo de la instalación. Tenemos otro grupo de tareas que requieren trabajo en altura o que requieren el trabajo en espacios confinados. Por tanto, sí que vamos a tener que indicar si para la realización de la tarea hace falta un permiso de trabajo e incluso si hace falta un permiso de trabajo especial. Por tanto, el plan de mantenimiento es una agrupación de tareas. Esa agrupación de tareas indica, el plan de mantenimiento es un grupo de tareas, es todo el conjunto de tareas a las que se refiere, todo el conjunto de tareas que harán que la planta no pierda sus prestaciones, no se degrade, recupere las prestaciones que ha perdido, pero junto con cada una de las tareas tenemos que indicar la frecuencia, la especialidad, la duración estimada, nos permitirá programar, si requiere que la planta esté parada o en marcha, o el equipo, el sistema esté parado o en marcha, y por último, si se requiere algún tipo de permiso de trabajo especial para llevarlo a cabo. La primera de las estrategias de mantenimiento es la estrategia más básica, la estrategia correctiva. La estrategia correctiva se basa en la reparación de averías que surgen. Esta reparación es sin duda la base de esta estrategia correctiva. Junto con las averías que surgen, siempre no hay que olvidar el mantenimiento rutinario, diario, que consiste en inspecciones visuales, en tareas de lubricación, la lubricación siempre rentable, y la lectura de parámetros, y además la lectura de parámetros que pueden obtenerse o bien desde la pantalla del sistema de control o bien a través de indicadores locales. Además hay pues una serie de mantenimiento muy básico, tareas de limpieza, reaprietes, etcétera, o ajustes de parámetros, configuración de parámetros, que esos habitualmente son realizadas por el personal de explotación. ¿Qué ventaja tiene este tipo de estrategia? Sin duda alguna, no hay que prever nada. Las tareas del mantenimiento las marca el día a día, no hay que planificar nada, no hay que plantearse ningún plan de mantenimiento que vaya mucho más allá de saber qué es lo que tenemos que hacer a diario en la instalación. Pero ¿qué inconvenientes tiene? Pues tiene muchos y graves. El principal inconveniente es que la disponibilidad cuando se aplica este tipo de estrategia suele ser baja, 60%. Eso quiere decir que un 40% del tiempo la planta va a estar indisponible para producir, bien porque va a estar en revisión o bien porque, sobre todo, porque es necesario intervenir para reparar averías. El coste es incierto, es decir, no sabemos, un año el presupuesto de mantenimiento puede ser elevadísimo y otros años el presupuesto de mantenimiento puede ser extremadamente bajo, porque depende fundamentalmente de las averías que surjan.
Entonces no podemos asegurar año tras año un presupuesto de mantenimiento, no nos sirve para saber qué dinero vamos a gastar en mantenimiento en un periodo determinado. El tercer gran inconveniente es la falta de fiabilidad de la instalación. La instalación se puede averiar en cualquier momento y cualquier parte de la instalación puede estar sometida a una avería leve, grave o muy grave, sin que podamos saber exactamente si la instalación está en condiciones de aguantar un día, una hora, un año o cuánto, sin que tenga que pararse para realizar una intervención. Esta estrategia correctiva, la más básica de todas, es cierto que tiene algunos campos de aplicación y, aunque parezca otra cosa, está ampliamente difundida. Un porcentaje muy elevado de instalaciones se basan exclusivamente en este tipo de estrategia. Junto con esa estrategia correctiva hay una segunda estrategia, que es la estrategia condicional. ¿En qué se basa esta estrategia condicional? En primer lugar, en la reparación de averías que surgen. Las averías no vamos a dejar averías sin reparar, por supuesto. La segunda gran grupo de tareas se refieren al mantenimiento rutinario diario, es decir, a todas esas intervenciones que tenemos que realizar en la instalación y que realiza fundamentalmente el personal de producción. Inspecciones sensoriales, lubricación, lectura de parámetros, mantenimiento básico. Pero el grueso de la actividad de mantenimiento es mantenimiento condicional, mantenimiento que se hace por condición, es decir, se observa la máquina con instrumentos de medida, que pueden ser instrumentos online o offline, es decir, instrumentos que están instalados en la planta o que se ponen ex professo para realizar la inspección, y a partir de ella se decide si es necesario intervenir o no. En la planta no se toca mientras la planta no dé un síntoma de que se está gestando una avería o que se ha producido una avería. ¿Qué ventajas tiene? Pues es un planteamiento intermedio muy interesante para muchos tipos de instalaciones. Hay muchos tipos de instalaciones que se basan en este tipo de mantenimiento y que además hay que olvidar que muchas instalaciones están tratando de virar su mantenimiento hacia este tipo de mantenimiento condicional, en el que solo se interviene si la planta lo requiere. Es sin duda un mantenimiento más barato que intervenir en la máquina de forma sistemática, y es pues también es más barato que reparar averías puras y duras, porque en muchos casos tenemos una advertencia de que la máquina se encuentra en mal estado, la máquina nos avisa, la máquina nos habla si sabemos escucharla. ¿Qué inconveniente tiene? Que con este tipo de mantenimiento no es posible obtener altas disponibilidades, no es posible tener la máquina perfectamente operativa durante mucho tiempo. Es fácil tener la planta operativa incluso hasta el 80% o algo más de la instalación, pero por ahí puede estar en torno a ese 80%, puede ser ese objetivo o ese máximo de disponibilidad que nosotros podemos tener en nuestra instalación. Tercera estrategia que nosotros podemos llevar a una planta industrial es la estrategia sistemática. La estrategia sistemática se basa, como siempre, en todos los tipos de tareas anteriores, averías, mantenimiento rutinario diario, las actividades de mantenimiento predictivo vistas en la estrategia anterior, pero además de eso se hace mantenimiento sistemático en determinados equipos. Es decir, por horas de funcionamiento o por periodos naturales se intervienen los equipos para cambiarle piezas, para realizar tareas de inspección, para realizarle tareas de sustitución sistemática o condicional de piezas, pero eso se hace sí o sí cada cierto número de horas o cada cierto tiempo, dependiendo de las características de cada equipo, de cada sistema o de cada planta. ¿Qué ventajas tiene? Aumentamos la disponibilidad porque ya intervenimos en la máquina incluso aunque no haya dado síntomas de haber dado ningún problema. La fiabilidad se eleva porque ya las piezas no llegan a agotar su vida útil, se cambian normalmente antes de que se agote su vida útil. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que es caro. Esto cuesta dinero porque muchas piezas se cambian antes de que hayan dado algún síntoma de fallo. Es caro, pero es rentable en muchas instalaciones, por ejemplo, en centrales eléctricas, pues suele dar unos resultados francamente buenos, aportando unos datos de disponibilidad muy interesantes. ¿Qué estrategia es la siguiente? La estrategia de alta disponibilidad es una estrategia muy exigente. Esta estrategia de alta fiabilidad se basa en todo lo visto para la estrategia sistemática, pero además se le añade una puesta a cero periódica.
Es decir, cada cierto tiempo se hace una revisión o una gran revisión. Lo que se hace una intervención de cierto alcance y en esa intervención de cierto alcance lo que se pretende es conseguir que la planta quede en unas condiciones que compensen el desgaste que pueda haber sufrido en un periodo de tiempo. Esa estrategia de alta disponibilidad puede verse complementada por una estrategia de alta fiabilidad. En esta estrategia de alta fiabilidad se basa en todo lo anterior: puesta a cero periódica, predictivo, sistemático, rutinario, reparación de averías, pero además es necesario desarrollar todo un grupo de tareas que no tienen que ver con mantenimiento, que son cosas en las que ya necesitamos intervenir de una forma alejada del departamento de mantenimiento. En primer lugar, el mantenimiento empieza en proyecto, empieza con la elección adecuada de los equipos. En segundo lugar, continúa con la supervisión exhaustiva de la construcción. En tercer lugar, se basa en una supervisión exhaustiva de la puesta en marcha. También en el análisis de las averías cuando se producen, que se busca que no haya averías. Cuando una avería se ha producido, entendemos que hemos fallado en mantenimiento y por tanto tenemos que intervenir para ver qué es lo que hemos hecho mal. Tendremos que analizar incluso las averías, no las averías que realmente se han producido, sino incluso las averías potenciales. ¿Qué averías se podrían producir en la instalación? Para poner remedio antes de que lleguen a producirse. Esta es precisamente la base del RCM, del Reliability Centered Maintenance. Tenemos después el mantenimiento modificativo, tenemos también la introducción continua de mejoras que eviten averías que se han producido o que eviten averías que potencialmente se pudieran producir. También tendremos todo un grupo de procedimientos que es necesario elaborar, revisar e implantar, que se refieren a procedimientos de operación y a procedimientos de mantenimiento. Hay acciones formativas constantes, tienen mucho que ver con acciones formativas constantes. El personal de operación y el de mantenimiento tienen que conocer constantemente cuáles son las mejores prácticas y además se basa en el establecimiento de medidas provisionales en caso de fallo que minimicen los efectos de un posible fallo. Entre esas medidas provisionales, al margen de redactar protocolos de actuación en caso que... Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien, listo. Ya este era un vídeo de introducción, jóvenes, hacia el tema de mantenimiento mecánico y ya el comportamiento que tiene en la empresa, ¿ya? De eso es lo que se trataba, de lo que se trata ese vídeo, un tema motivador. Ya, lo que nosotros vamos a ver es mantenimiento mecánico, mantenimiento correctivo, ya, de las máquinas, herramientas de nuestro taller. Vamos a tratar de hacer un curso un poquito ameno para que ustedes puedan entender el conocimiento, ya, para que puedan entender básicamente qué es lo que se entiende por mantenimiento mecánico y cuáles son sus alternativas, ya, o sea. Ya. En mantenimiento mecánico, o sea, en mantenimiento, se agrupa una serie de actividades, ya, cuya ejecución es permitir alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, maquinarias, construcciones civiles, instalaciones, etc. Ese es el objetivo del mantenimiento mecánico. Realizar una serie de actividades cuya función va a permitir que mi máquina trabaje con confiabilidad. La confiabilidad del mantenimiento mecánico, acá un ratito, ya. La confiabilidad, diremos que es la posibilidad de que un producto de la confiabilidad, acá la confiabilidad
diremos que es la posibilidad de que un producto se desempeñe de modo que tal de que se había propuesto. ¿Ya? Esa es la confiabilidad. ¿Ya? La confiabilidad diremos que es la posibilidad. ¿Ya? La posibilidad de que un producto se desempeñe del modo que se había propuesto durante un tiempo establecido, no es eterno, bajo condiciones específicas de la operación. Yo tengo que tener confianza en mi máquina, que voy a poder realizar el proceso de arranque de viruta con la confiabilidad necesaria. De modo que esa máquina me trabaje durante un tiempo establecido, porque nada es eterno, bajo las condiciones que especifica el fabricante. Las condiciones normales de operación. Por decir, no la voy a golpear, no voy a poner una profundidad de corte demasiado profunda, ¿ya? No voy a dar altas revoluciones, ya dentro de las condiciones específicas ya que se ha establecido para esa máquina. No puedo forzar mi máquina. Entonces, eso es la confiabilidad, ya en la cual yo voy a tener la seguridad de que esa máquina se va a desempeñar ya en forma adecuada bajo las condiciones que está especificando el fabricante. El mantenimiento, ya un mantenimiento adecuado, acá el mantenimiento adecuado tiende a prolongar la vida útil de los bienes y a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y reducir el número de fallas. ¿Qué logramos con el mantenimiento? Que nuestra máquina prolongue su vida, la vida útil esté prolongada acá, prolongar la vida útil de los bienes, obtener un rendimiento aceptable durante el tiempo que se ha determinado y reducir el número de fallas. Esto es importante, reducir el número de fallas. Se obtiene con un buen mantenimiento lo siguiente. Acá está. Evitar, reducir y en su caso reparar las fallas sobre los bienes precitados. Evitar y reducir las fallas ya de una maquinaria que está en proceso de qué? De trabajo. Eso acarrea un determinado tiempo, ya, y por lo tanto disminución del tiempo, disminución de horas máquinas, y eso trae como consecuencia el perjuicio en la empresa. Disminuir la gravedad de las fallas, ya, para que no se lleguen a evitar. Significa que antes de que ocurra una falla severa, yo tengo que darle el mantenimiento adecuado a esa máquina para poder determinar o poder no determinar, sino evitar ya que llegue a mayores. Evitar detenciones inútiles o paros de la máquina. Detenciones inútiles o paros de la máquina. Una máquina cuando está en proceso de trabajo y luego se para intempestivamente, entonces ya nos molesta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el ciclo de trabajo la máquina. ¿Y todo por qué? Simplemente de repente de repente un cable se aflojó en la llave general, y eso me va a permitir que mi torno no funcione o mi máquina no funcione.
ya, o de repente ya el cable tierra ya se desaflojó y mi máquina empieza a pasar corriente. O de repente puede ser que ya yo estoy trabajando normalmente y empieza a vibrar mi máquina. ¿Por qué? Porque de repente los pernos ya que están sujetando el lucillo principal o los pernos que están sujetando a la torreta están flojos, no se ajustaron adecuadamente. Entonces, eso son paros de tensiones inútiles, paros imprevistos de la máquina, ya por falta de un mantenimiento correctivo. Evitar accidentes, naturalmente, ¿no? Si yo no le hago un buen mantenimiento a la máquina, de repente el perno por fatiga ya se rompe y nos puede ocasionar accidentes en el plato universal o en el plato independiente. Nos puede ocasionar ya de repente accidentes. De repente la cuchilla salió, ya se rompió y salió disparada. ¿Por qué? Porque de repente no se ajustó adecuadamente. El perno ya está gastado y por lo tanto no ajustó debidamente. Entonces, eso es evitar accidentes en un proceso de mantenimiento. Evitar incidentes y aumentar la seguridad de las personas. Una cosa es el accidente y otra cosa es el incidente. ¿Ya? Incidente son los factores que van a determinar un accidente. ¿Ya? Son los factores. De repente, nosotros estamos trabajando, la viruta se está incrustando en mi máquina, ya sea en el torno y en la fresadora, y la miramos y no tenemos la precaución de sacar esa viruta con un ganchito. ¿Y eso qué me va a ocurrir? Un incidente. En las condiciones para un incidente, ¿ya? Y también la seguridad de las personas, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener la plena seguridad de que a mí, como operario, como especialista, como maquinista, estoy tomando todas las condiciones de seguridad para no sufrir un accidente. Conservar los bienes productivos en las condiciones seguras y preestablecidas de la operación. Naturalmente, parte del mantenimiento de mecánico es conservar los bienes productivos en condiciones seguras y establecer las operaciones. ¿Qué significa esto? Significa que como especialista tengo que tener cuidado de las partes de una máquina. Conservar los bienes productivos significa que mi torno tiene que estar bien lubricada la bancada, que la fresadora tiene que estar bien ajustado a sus pernos, que el lucido de trabajo, ya sus rodajes estén completamente alineados. Entonces, eso se llama conservar los bienes productivos y la seguridad y establecer las operaciones que ya se han determinado. Por decir, si yo voy a realizar un proceso de cilindrado, tengo que tener en cuenta las revoluciones adecuadas que voy a emplear. En la tabla tengo que determinar correctamente ya las velocidades que va a trabajar esa pieza. Entonces, esas son las condiciones que tengo. ¿Para qué? Para alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. La función del mecánico de mantenimiento es que esa máquina trabaje en condiciones seguras, de acuerdo a los protocolos que dicta el fabricante. Entonces, ¿y eso qué cosa es? Prolongar la vida útil de la máquina. Tengo que lubricar constantemente mi máquina. Tengo que observar que si el visor está trabajando adecuadamente. Todo eso para poder nosotros determinar que la máquina está trabajando en condiciones normales. Eso es ya las condiciones
para poder determinar un mantenimiento adecuado en un equipo, ¿ya? O en una maquinaria. Esas son las condiciones que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, mantenimiento implica producción. Mantenimiento, ¿por qué? Porque si se para la máquina, la producción no se establece de acuerdo a los estándares que se ha determinado. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Entonces, ¿qué es lo que determinamos en mantenimiento mecánica? En mantenimiento mecánico es la falla, ya el tipo de falla que vamos a lograr. Eso es lo que determinamos en mantenimiento mecánico. ¿Y qué cosa es una falla? ¿Qué cosa es una falla? Ya, ahí está. Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos indeseables según las especificaciones del diseño con que fue construido o instalado el bien en cuestión. Esa es una falla. Cuando un equipo, un mecanismo, ¿ya?, no cumple el servicio para que ha sido diseñado o ha sido establecido, o cuando el equipo presenta efectos indeseados, ya que no están dentro de las especificaciones del diseño que fue construido. Por decir, ya yo estoy trabajando en una fresadora, ya estoy dando una profundidad de corte adecuada y de repente ya empieza a saltar. El cabezal empieza a girar, a vibrar un poco. Esa es una falla. Voy, apago mi máquina y reviso mi cabezal. Y veo que los cojinetes de rodadura ya están fuera de lugar, están gastados. Como los rodamientos están gastados, el eje empieza a vibrar y no produce el efecto adecuado, ya que es el mecanizado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a tener que desmontar ese cabezal, ya, sacar el lucillo principal, desmontar los rodajes, verificar los rodajes en qué estado están y luego cambiarlos si es necesario y poner operativa una máquina. Esa es una falla. En general, todo lo que existe, especialmente si es móvil, se deteriora, rompe o falla con el correr del tiempo, puesto que puede ser a corto o a largo o a muy largo plazo. Nada es eterno, todo se puede reemplazar. Entonces, significa que en este caso, ya, en general, ya, todo mecanismo, especialmente si es móvil, se deteriora, rompe o falla con el correr del tiempo. Peor aún si no tiene un mantenimiento, una lubricación adecuada. ¿Ya? Si no se ha atendido correctamente, va a ser a corto plazo. Si se ha atendido, va a ser a muy largo plazo. Pero hay que cambiarlo de todas maneras. Nada es eterno. Por lo tanto, se le da el cambio necesario. Según el momento de la vida útil en que aparecen las fallas, podemos clasificar las fallas de la siguiente manera, ¿ya? Podemos clasificar las fallas de la siguiente manera.
ahí tenemos. 3 tipos de fallas, ¿ya? Que, que, que se encuentran dentro del mantenimiento mecánico. 3 tipos de fallas. Tenemos, primero, fallas tempranas que tenemos acá. ¿Qué son las fallas tempranas? Ocurren al principio de la vida útil de un elemento de máquina y constituyen un porcentaje pequeño de un total de fallas. Máquina nueva y se malogró. Máquina nueva y empezó a calentar el motor. Máquina nueva y el cojinete ya se rompió. Esa es una falla temprana. Una falla adulta. Son fallas que se presentan mayor frecuencia durante la vida útil de la máquina. Una falla intermedia que se presenta. De repente, la bomba de refrigeración ya no funciona, dejó de funcionar. Pero si estaba trabajando bien ayer, ahora ya no trabaja. ¿Por qué? Falta de mantenimiento. De repente el filtro ya se saturó y hay que cambiar el filtro. Por eso ya no jala refrigerante la bombita, por más que funcione, no jala refrigerante. ¿Por qué? Por el motivo que tiene ahí del filtro que está obstruido. Ya, esa es una falla temprana. Una falla tardía, ¿cuándo se da? Aparece en forma lenta y ocurre durante la etapa final de la vida de un bien. Ya, pues mi máquina está viejita, pero todavía sigue haciendo su rosquita, todavía sigue mecanizando. Ya, pero llegó el momento que yo estoy haciendo mi rosquita y ¡plá! Se paró mi máquina. ¿Ya? Y tengo que revisar el sistema eléctrico, revisar contactores, ¿ya? Pero ya tiene tiempito, mi máquina ya está viejita, pero sin embargo sigue funcionando. Esa es una falla tardía, ¿ya? Entonces, hay fallas cuando recién el equipo es nuevo. Hay fallas cuando el equipo está en proceso de trabajo. Y hay fallas cuando ya depende ya del tiempo de uso de la máquina. Esas son las 3 fallas por lo general que existen dentro de el mantenimiento mecánico. Ya 5 minutos nos queda y nos volvemos a conectar. Cisco nos está invitando a que tengamos presente que dentro de 4 minutos ya el Cisco se aparece. Nuevamente se vuelven a conectar jóvenes. Ya ustedes saben que es así. ¿Ya? Entonces, esos 3 tipos de fallas son las que nosotros tenemos que estudiar para realizar un proceso de mantenimiento mecánico. Mantenimiento mecánico es el mantenimiento correctivo, es el mantenimiento que nosotros vamos a ver en un proceso de una máquina para poder realizar en forma correcta un montaje y un desmontaje de los elementos de la máquina. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber primero de qué está constituida esa máquina, cuáles son sus elementos que tiene esa máquina. Entonces tengo que conocer los mecanismos, cómo es que funciona esa máquina, ya, su cinemática y la información de la máquina. O sea, la información me refiero al catálogo y ya, porque el catálogo me va a dar toda la información necesaria que necesito en cuanto a lubricación y en cuanto a los planos de montaje de los elementos de la máquina. Aparte del catálogo, ¿qué más debo tener? Debo tener el manual de la máquina, cómo es que funciona cada uno de esos elementos. ¿Ya? Entonces,
Y luego, ¿qué tengo que tener? La información que tiene el técnico, ¿ya? El técnico, ¿ya? Que viene utilizando esa máquina, tiene información valiosa para el mantenimiento de esa máquina. Ya sabe el mecánico, por los años de experiencia, ya sabe qué parte de la máquina trabaja con un determinado tipo de aceite, qué parte de la máquina trabaja con una determinada grasa. Ya sabe, cada que cierto tiempo hay que lubricar un cojinete o hay que lubricar un acoplamiento de esa máquina. Entonces, ¿para qué? Para elaborar fichas de mantenimiento. Todo proceso de mantenimiento se trabaja con fichas. Y hay que tener presente, entonces, la utilización de las fichas. En este curso vamos a utilizar algunas fichas que nos van a ayudar para hacer el mantenimiento respectivo de una máquina. ¿Ya? Entonces es importante conocer ese tipo de mecanismos que está constituido en la máquina para poder determinar los procesos de mantenimiento que requieren. ¿Ya? Los procesos de mantenimiento que están requiriendo para poder realizar ese proceso, ¿ya? De reparación. Entonces, tres fallas importantes que tenemos que considerar para realizar un proceso de mecanizado. Los sistemas de mantenimiento son los siguientes. Ahí está. 4 tipos de mantenimientos. Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y el mantenimiento productivo total, el conocido como el TPM, mantenimiento productivo total. Esos son los 4 sistemas de mantenimiento que más se vienen utilizando en la empresa. Mantenimiento mecánico. Ya, el mantenimiento correctivo, ya